Madrid temblaba bajo el sol del mediodía, pero dentro del estudio de arquitectura Álvarez y Asociados, el ambiente era glacial. Las voces se apagaban cuando él entraba. Los pasos se hacían más suaves, los teclados más discretos. Y entre todo ese silencio, yo, Clara, seguía llevándole café cada mañana. No porque fuera mi tarea, sino porque era mi manera de existir para él, aunque fuera por segundos. Tenía 23 años. Recién salida de la universidad, con una beca de prácticas y un corazón que latía demasiado rápido cuando él estaba cerca. Alejandro Álvarez, 38 años, director del estudio, uno de los arquitectos más brillantes y más inaccesibles de toda España. Frío, metódico, impecable. Su reloj siempre marcaba la misma hora cuando entraba. Su voz nunca subía ni bajaba de tono. Era todo lo que yo no era, perfecto. Durante semanas fui invisible. Solo la chica del café. La que asentía a todo. La que escuchaba más de lo que hablaba. La que se quedaba cuando todos se iban, reorganizando planos, verificando medidas. Soñando con que algún día él notara algo más que mis errores. Un martes llegó la oportunidad. El proyecto más ambicioso del estudio, un complejo cultural en Valencia, estaba en peligro. El diseño del anfiteatro central no cumplía con las exigencias de la comisión. Nadie encontraba una solución. Yo, en silencio, trabajé por las noches, volví a dibujar las curvas del techo, cambié los ángulos y diseñé una estructura más eficiente y estética. Lo dejé sobre su mesa sin firmar. A la mañana siguiente, él entró con su andar firme, se detuvo frente al plano, frunció el ceño y no dijo nada. Solo se giró y preguntó a todos: ¿Quién hizo esto? Yo tragué saliva. Nadie respondió. Empecé a decir, mía. Se acercó. Por primera vez, me miró directamente a los ojos. Había algo duro en su mirada. No necesito admiradoras. Necesito profesionales. Dejó el plano sobre la mesa y se alejó sin más. Mis mejillas ardían. Notaba cómo todos bajaban la cabeza, como si pudieran protegerme del golpe. Pero era tarde. El dolor ya había entrado. Lo soy, dije en voz baja, pero lo suficientemente clara. Solo que tú no lo ves. Esa tarde no pude concentrarme. Me fui al baño, me lavé la cara. Y cuando volví a mi escritorio, vi que el plano había desaparecido. A las 6 de la tarde, casi todos se habían ido. Excepto él. Y yo. Me quedé ordenando materiales. Y entonces sonó mi móvil. Era mi hermana, Luna. Clary, me echaron del trabajo. No sé qué voy a hacer. Me fui al rincón junto a la fotocopiadora, donde nadie me oiría. Le hablé bajito. Intenté no llorar. Le dije que todo estaría bien, que siempre salimos adelante, que mamá estaría orgullosa. La tranquilicé como pude, aunque por dentro sentía que todo estaba cayendo. Tú vales mucho, Luna. No dejes que este mundo te convenza de lo contrario. Colgué y me giré, y allí estaba él. No sé cuánto tiempo llevaba allí. Ni cómo llegó. Pero su expresión ya no era de piedra. ¿Tu hermana está bien?, preguntó. Su voz era más suave, casi humana. Asentí sin decir nada. Él sostuvo mi mirada durante un instante eterno. Luego dijo: el plano era bueno. Y se fue. Me quedé sola, con un nudo en la garganta. No era una confesión. No era una disculpa. Pero por primera vez me había mirado. La invitación decía cóctel formal, pero para mí sonaba a examen. No era una fiesta.
Era otro momento donde debía demostrar que pertenecía allí, entre arquitectos premiados, diseñadores arrogantes y asistentes que sabían cómo moverse en ese mundo que a mí todavía me parecía prestado. Después de muchas dudas, elegí un vestido sencillo, azul oscuro, sin escote, con la espalda apenas descubierta y un lazo delgado en la cintura. Nada llamativo, pero diferente. Me solté el cabello, algo que nunca hacía en la oficina, y llevé solo un toque de brillo en los labios. Cuando llegué al evento, las miradas se giraron. No por atrevimiento, sino por contraste. Todos parecían haberse olvidado de que debajo de la rutina, también había una mujer. ¿Eres tú, Clara?, preguntó Lucas, otro practicante. Estás, guau. Sonreí nerviosa. Caminé hacia la terraza donde se reunían los empleados del estudio. Alejandro ya estaba allí, rodeado de inversores y colegas. Llevaba un traje negro perfectamente entallado. Su expresión era la misma de siempre, impenetrable. Pero cuando me vio, su mirada se detuvo. Por un segundo, me escaneó de arriba a abajo, como si algo dentro de él titilara. Interesante elección, dijo seco, al cruzarse conmigo más tarde. No pareces tú. Quizás es porque nunca te has molestado en verme, respondí. No sé de dónde saqué el valor. Pero lo dije. Y vi como algo se quebró en su rostro, apenas por un segundo. Durante el brindis, nos tocó estar cerca. Rozamos las manos al tomar las copas. Él retiró la suya demasiado rápido, como si mi piel quemara. Pero sus ojos seguían volviendo a mí, como si ya no pudiera evitarlo. La música empezó, suave, elegante. Parejas se formaban. Lucas me ofreció bailar y acepté. Pero mi mirada, inevitablemente, buscaba la suya. Alejandro no bailaba. Solo observaba, copa en mano, ceño fruncido. Cuando regresé a la mesa por agua, se acercó. «Baila conmigo». ¿Perdón? Una sola vez. Su tono no admitía dudas. Extendió la mano. Dudé, pero la tomé. En medio del salón, su mano en mi espalda era firme. Su perfume era sobrio, limpio. Nuestros cuerpos no estaban cerca, pero la tensión era asfixiante. «No deberías hacer esto», murmuró. ¿Hacer qué? A mirarme así. No te estoy mirando de ninguna manera. Clara, susurró. No me provoques. No empieces algo que no puedes sostener. Sus palabras fueron un cuchillo. Me solté bruscamente y di un paso atrás. Sentí las lágrimas picando detrás de los ojos. No iba a llorar frente a todos. Me di la vuelta y salí, sin mirar atrás. En el baño, me miré al espejo. Tonta, me dije. Creíste que una mirada bastaba para cambiarlo. Pero el daño ya estaba hecho. Al día siguiente, el ambiente en el estudio era distinto. Más murmurante. Más venenoso. Escuché a Beatriz, la diseñadora estrella, decir en voz más alta de lo necesario. Claro, ahora entiendo por qué Clara está tan visible últimamente. Un poco de escote y ¡pum!, la beca asegurada. Otra respondió con una risa falsa. Sentí que el aire me faltaba. Quise gritar, pero no podía demostrar debilidad. Esa tarde, me encerré en la sala de maquetas. Me sentía una sombra, un error. Pero no lloré. Solo trabajé en silencio. Él no dijo nada ese día. Solo me miró una vez, cuando pasé junto a su oficina. Esa mirada no era de desprecio. Era de culpa. Y eso dolía más. El edificio amaneció cubierto de una calma tensa. Como si el aire mismo supiera que algo había cambiado.
Las miradas de los compañeros no eran las mismas, algunas llenas de duda, otras de lástima. Y muchas cargadas de una malicia contenida. La noticia de la fiesta se había deformado. Según los murmullos, yo no era más que una joven ambiciosa, usando mi sonrisa para escalar posiciones. Y él, el jefe inalcanzable, mi supuesto cómplice. Nadie dijo nada a la cara, pero las palabras pesaban en cada rincón. Esa mañana, me miré al espejo y ya no me reconocí. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Por qué dolía tanto? Preparé el sobre con la carta de renuncia. No con rabia, sino con tristeza. Entré al despacho de Alejandro sin pedir permiso. Él alzó la vista, sorprendido por mi expresión seria. «Esto es para ti», y le dije, dejando el sobre su escritorio. «¿Qué es esto?» «Mi renuncia». Él se puso de pie, sus cejas fruncidas. «¿Estás renunciando por unos chismes?» Negué con la cabeza, respirando hondo. «No es por ellos. Es por ti. Por tu silencio. Por cómo permitiste que todos me miraran como si valiera menos. Como si fuera algo que se usa y se desecha». Sus labios se apretaron. Su mirada era dura, pero vulnerable. «No sabes lo que estás diciendo», respondió en voz baja. «Sí, Alejandro. Sé exactamente lo que digo. Yo no quería tus halagos. Ni tus promesas. Solo quería que me miraras como una persona. Y ni eso lograste». Me di la vuelta, evitando que las lágrimas me delataran. Minutos después, don Marcelo me recibió en su despacho. A diferencia de los otros, él no preguntó por rumores. Me ofreció un té y me escuchó. «Clara, no sé qué ha pasado entre ustedes dos. No me importa, en realidad. Lo que sí sé es que eres valiosa. Muy valiosa. No quiero que te vayas por culpa del ruido ajeno. ¿Y si ya no puedo trabajar con él? Entonces trabaja conmigo. Directamente. O trabaja para ti misma. Pero no permitas que el trabajo de otros apague tu talento». Sus palabras me tocaron profundamente. Apreté los labios y asentí. No por Alejandro. Por mí. Me quedé. Esa misma semana llegó el desastre. Una llamada en plena junta cambió todo. Lucía, la ex socia de Alejandro, había filtrado un diseño clave a la competencia. Un contrato millonario, por el que la empresa había luchado durante meses, se perdió en segundos. Alejandro se hundió. Canceló reuniones. Se encerró en su oficina. Su rostro, siempre firme, ahora era solo una sombra de sí mismo. El estudio entero cayó en caos. Algunos empezaron a buscar otras ofertas. Otros simplemente esperaban el final. Yo seguí trabajando. No por él, sino por la promesa que me había hecho a mí misma. Organizaba documentos. Revisaba planos. Llevaba informes a su puerta aunque él no los recogiera. Como un faro pequeño en medio del naufragio. Una tarde, al verlo aún encerrado, decidí hacer algo simple. Fui a la cafetería del piso inferior, preparé café. Compré empanadillas calientes. Volví al estudio casi de noche. En su escritorio dejé una caja de cartón, un termo y una pequeña nota escrita a mano. Para las noches largas. No todo está perdido. C. Apagué la luz y me fui. Horas más tarde, cuando el edificio ya dormía, él salió de su encierro. Su rostro era pálido, las ojeras profundas. Entró a su despacho sin esperar nada. Y entonces la vio, la caja. El termo. La nota. La tocó con cuidado. Abrió lentamente.
Aquel gesto simple, alguien cuidando de él sin pedir nada a cambio, lo desarmó más que el fracaso. Se sentó. Comió en silencio. Y por primera vez en semanas, susurró en voz baja, como si el corazón hablara por sí solo. ¿Cómo no te vi antes? Su voz se perdió entre los muros fríos del despacho. Pero la verdad ya había sido dicha. El día en que decidí irme, todo me pareció más claro que nunca. Ya no podía soportarlo. El amor que sentía por Alejandro había dejado de ser algo hermoso y se había convertido en una carga. Había esperado tanto, había sufrido tanto, y él finalmente empezó a cambiar. Pero solo cuando ya era demasiado tarde. Su actitud, sus intentos tímidos de acercamiento no eran suficientes. Su miedo a los sentimientos, su miedo a perder el control, seguían interponiéndose entre nosotros. Al final, comprendí algo que ya debería haber sabido desde el principio: no basta con esperar. No basta con amar. A veces, lo más doloroso es cuando alguien te mira, pero aún no sabe cómo verte. Cuando, después de tanto tiempo, se da cuenta de lo que ha perdido, pero es incapaz de cambiar a tiempo. Me levanté esa mañana con la decisión firme de dejarlo todo atrás. Tomé mis cosas, recogí la ropa que había dejado en su oficina, y me fui. Nadie en la empresa lo notó de inmediato, pero yo sentí el peso de cada paso que daba hacia la puerta. No me dolía irme de allí. Lo que realmente me dolía era que, al final, él nunca supo lo que realmente significaba perderme. La tarde cayó lentamente, como si el universo intentara prolongar un poco más mi despedida. Estaba en mi departamento, sola, cuando sonó el timbre. Al principio pensé que era un error, que sería alguna persona desconocida, pero cuando miré por la mirilla, mi corazón dio un vuelco. Era él. Alejandro estaba allí y en el umbral de mi puerta, como si fuera la única opción que le quedaba. Pero él no sabía cómo pedir perdón. No sabía cómo pedirme que regresara. Aclara, dijo en voz baja, casi como si dudara de sí mismo, quiero hablar. Yo no lo dejé entrar. No quería que se sintiera con el derecho de entrar en mi vida de nuevo, después de todo lo que había hecho. Sin embargo, no pude evitar escuchar su voz, tan llena de inseguridad, que me hizo vacilar. ¿Qué quieres? Le pregunté, manteniendo una distancia que no solo era física, sino emocional. Te he estado buscando. Quiero explicarte lo que pasó. No he sabido cómo actuar, pero ahora sé que te he perdido. ¿Cómo podía creer en esas palabras? Después de todo lo que había pasado, las promesas rotas, las miradas que nunca llegaron. Las ausencias que pesaban más que su presencia. Lo siento, Alejandro. Ya no hay nada que decir. Ya me fui. Ya no te necesito. Él abrió los ojos, sorprendido por mi frialdad. Intentó dar un paso hacia mí, pero algo en él se quebró, como si estuviera a punto de perder el control. Entonces, justo en ese momento, una figura apareció en el fondo. Mi amigo Sergio, con quien siempre me había llevado bien, apareció en la calle. Él me abrazó. Solo un abrazo amistoso, pero para Alejandro, fue una puñalada en el corazón. Vi su rostro cambiar instantáneamente, sus ojos se endurecieron, en un impulso descontrolado. Su voz se alzó. ¿Qué estás haciendo?, gritó, apuntando hacia Sergio. Ahora es él el que ocupa mi lugar. Sergio me soltó inmediatamente, confundido por su reacción, mientras yo intentaba calmar la situación. Pero Alejandro no me escuchaba. La rabia, el miedo y los celos lo cegaron. No te aguanto. Continuó, su voz cada vez más fuerte. Nunca me dejaste acercarme y ahora esto. Eres una hipócrita. Me utilizaste, me dejaste esperando hasta que te cansaste de mí. Las palabras de Alejandro dolían más que cualquier otra cosa.
Estaba tan cerca, y aún así, parecía estar a millones de kilómetros de comprender lo que realmente había sucedido. No me utilizaste, Alejandro. Yo te esperé durante un año. Durante un maldito año. Y cuando por fin me miras, me hieres más que cuando me ignorabas. ¿Eso es todo lo que soy para ti? ¿Un error que ahora quieres corregir porque te sientes solo? Él abrió la boca, pero no pudo decir nada. No encontró las palabras. No podía explicar lo inexplicable. Ya era demasiado tarde. Y entonces, me di cuenta. Ya no podía seguir esperando que él cambiara. No quería ser una opción de última hora. No quería que su arrepentimiento llegara demasiado tarde. Alejandro me miró por última vez, sus ojos llenos de rabia y frustración. Sin decir nada más, se dio la vuelta y se alejó. La puerta se cerró con un estrépito que resonó en mis oídos como un eco vacío. Me dejé caer en el sofá, completamente sola, con el corazón destrozado. El resto de la noche fue un mar de lágrimas, de dudas, de recuerdos. Sentí como si todo lo que había vivido con él fuera una mentira. El amor que sentía por él se desvaneció en el aire. ¿Cómo podía haber sido tan ciega? ¿Cómo pude esperar tanto tiempo por alguien que ni siquiera sabía lo que quería? Finalmente, perdí la esperanza. Días después, el teléfono de mi celular vibró. Una llamada de un número desconocido. Era Alejandro. Pero ya no lo respondí. El tiempo pasó rápido, más rápido de lo que me hubiera gustado. Alejandro había conseguido reconstruir la empresa, pero algo en él había cambiado. Había recuperado lo material, lo que la pérdida de la socia le había arrebatado, pero por dentro seguía vacío, como si algo fundamental le faltara. A pesar de sus éxitos profesionales, su mirada parecía perdida, y aunque ya no se veía tan distante, había una nostalgia triste en sus ojos, un reflejo de la ausencia de algo que no podía llenar con trabajo ni logros. Había pasado un tiempo desde que nuestras vidas tomaron rumbos tan distintos. Sin embargo, yo no podía olvidar todo lo que había vivido con él, ni las cicatrices que dejé en mi corazón. Pero había algo en su mirada que me decía que él también había cambiado. Aunque todavía no supiera cómo recuperar lo que perdió. Un día, mientras revisaba algunos documentos en mi antiguo escritorio, encontré algo que no esperaba. Una carta, doblada con cuidado y metida en un cajón. La reconocí al instante. Era la carta que había escrito meses atrás. La había dejado en el cajón de mi escritorio, en caso de que algún día necesitara cerrar ese capítulo de mi vida. Pero, al parecer, la vida la había cerrado por mí. La leí nuevamente, con las lágrimas a punto de caer, y las palabras me golpearon con la misma intensidad que la primera vez. Nunca quise que me amaras por compasión. Solo quería ser parte de tus días. Pero aprendí que a veces, amar también es soltar. Esas palabras, aún las sentía. Era todo lo que había querido decirle en ese momento, pero no lo hice. Nunca quise que se sintiera culpable por lo que no pudo darme. Pero también sabía que no podía quedarme esperando a alguien que no sabía cómo amarme de la forma que necesitaba. La carta era una despedida, una aceptación. Pero esa tarde, cuando menos lo esperaba, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Alejandro. Decía: ¿podemos hablar? No sabía qué pensar. Había sido tanto tiempo, tantas heridas, que no estaba segura de querer abrir nuevamente esa puerta. Sin embargo, mi corazón me llevó a responder afirmativamente, a pesar de todo. Y así, unas horas más tarde, me encontré de nuevo con él. Él estaba de pie, frente a mí, con una expresión de arrepentimiento y vulnerabilidad que nunca antes había visto en su rostro. Había algo en su actitud que mostraba más que palabras, la lucha interna, el querer cambiar.
el querer decir algo que no sabía cómo empezar a decir. Clara, te he buscado durante tanto tiempo, dijo, su voz quebrada, casi sin aliento. No pude dejar de pensar en todo lo que pasó, en cómo te traté. Y ahora entiendo lo que significas para mí. Mi pecho latía con fuerza, pero algo me decía que no podía rendirme tan fácilmente. ¿Era demasiado tarde para él? ¿Demasiado tarde para nosotros? Estaba tan confundida, tan llena de emociones, que lo único que hice fue mirarlo. Pero él ya había dado el paso hacia mí. Había cruzado la distancia que había entre nosotros. Alejandro, dije, mis palabras cargadas de tristeza. No puedo seguir esperando a alguien que no sabe lo que quiere. No puedo seguir en una relación que nunca existió. Pero, antes de que pudiera seguir, él me interrumpió. No había más espacio para los silencios. Lo sé. Lo sé, Clara. Ahora sí te veo. Sus palabras eran sinceras, tan profundas que me hicieron temblar. Se acercó más, y en sus ojos vi una verdad que nunca había visto antes, una luz de arrepentimiento, de comprensión, de algo que finalmente había despertado en él. Mi mente estaba en caos, pero mi corazón ya había tomado la decisión. Sabía lo que sentía, sabía lo que me había costado todo este tiempo. Y ahora no iba a dejarlo ir. De repente, vi cómo su rostro se suavizaba, cómo su mirada ya no estaba llena de dudas, sino de una certeza que nunca antes había mostrado. Se acercó a mí, en un susurro, dijo: No quiero soltarte, Clara. No quiero que te vayas. Quédate conmigo. El aire entre nosotros se volvió denso, y una nueva calma comenzó a envolvernos. Estábamos al borde de un precipicio, donde los miedos y las inseguridades se desvanecían lentamente, y solo quedaba la posibilidad de empezar de nuevo. Pero, antes de que pudiera responder, algo cambió. En lugar de darme una respuesta verbal, me extendió las manos. Lo miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, no vi un hombre temeroso de sus propios sentimientos. Vi a un hombre que había aprendido a mirarme de verdad. Me acerqué a él, y nuestras manos se entrelazaron sin prisa, como si ese fuera el primer paso para un nuevo comienzo. No había necesidad de palabras. El abrazo que nos dimos en ese momento no era un abrazo de despedida ni de promesas vacías. Era un abrazo que reflejaba la comprensión, la aceptación de lo que habíamos vivido y la esperanza de lo que podía venir. No hubo besos. No hubo palabras más. Solo un largo abrazo, un abrazo lleno de todo lo que habíamos callado, de lo que habíamos guardado en el alma. Y al final, cuando nos soltamos lentamente, vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Una ligera sonrisa, tímida, sincera, como si por fin todo tuviera sentido. Clara, susurró, ahora sé que no te quiero perder. Y yo, sin decir nada, solo asentí. Al fin, entendí que el amor no siempre se trata de lo que uno quiere, sino de lo que se elige construir. Y ese día, elegí quedarme. Gracias por estar con nosotros en el canal En la Trampa de los Deseos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias.